Desde la Secretaría General de la Gobernación de Boyacá, encabezada por la doctora Jennifer Milena Lasprilla Becerra, la Dirección de Servicios Administrativos, dirigida por el ingeniero Víctor Hernando Alarcón Bolaños, la Subdirección de Gestión Documental, dirigida por la doctora Derly Clarena Garcés Ríos, damos la bienvenida a la inducción sobre gestión documental. La gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. Gracias a la implementación de la gestión documental, las entidades podrán ser más eficientes en el uso de información, reduciendo costos, facilitando información oportuna, lo cual se verá reflejado en un incremento en la productividad. En cuanto a la normatividad referente para la gestión documental, tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta es la Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Dentro de la misma normatividad se encuentra la Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación, siendo este un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Gobierno con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y con domicilio en la ciudad de Bogotá. Algunas de sus funciones son establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos con el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la nación, salvaguardar el patrimonio documental del país y ponerlo al servicio de la comunidad. Fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la nación, de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la Junta Directiva. Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integre el Archivo de la Nación, así como el que se le confíe en custodia, entre otras. Continuando está la Ley 594 del 2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivos y otras disposiciones. Esta ley establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado colombiano. Ley 1712 del 2014. El objeto de la Ley 1712 del 2014, conocida como la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental, así como las excepciones a la publicidad de la información pública. El Decreto 1080 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, tiene el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento único jurídico para el mismo. Decreto 1499 del 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Este modelo es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos que articula el nuevo sistema de gestión que integra los sistemas de gestión de calidad y de desarrollo administrativo con el sistema de control interno, consolidando en un solo lugar todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente. Cabe resaltar que dentro del modelo integrado de planeación y gestión, una de sus dimensiones es la política de gestión documental. Frente a la responsabilidad del servidor público con los documentos y archivos, el Acuerdo 038 del 2002
indica que todo servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones. Igualmente, indica que todo servidor público, al ser vinculado, trasladado o desvinculado de su cargo, recibirá o entregará, según sea el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública. De igual manera, este acuerdo en su artículo 5 menciona que los servidores públicos que se trasladen, retiren o posesionen, omitiendo la entrega y el recibo de los documentos y archivos de gestión sin los procedimientos señalados, responderán ante las autoridades por las consecuencias de esta omisión. Por lo tanto, ningún servidor público podrá llevarse la documentación producida en ejercicio de sus funciones, por lo que son documentos públicos propiedad del Estado, so pena de encontrarse en curso de cualquiera de las sanciones previstas por la ley. El ciclo vital del documento son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción hasta su disposición final. En una primera etapa encontramos el archivo de gestión. Este archivo está formado por los documentos producidos o recibidos por una unidad administrativa en el desarrollo de las funciones y actividades que se le tienen encomendadas. En la segunda etapa encontramos el archivo central. Este es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad y siguen siendo objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Por último, dentro del ciclo vital del documento encontramos el archivo histórico. Este es aquel conjunto ordenado de documentos al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente que son conservados por su valor. Es decir, los documentos pueden adquirir valores primarios, entre ellos administrativos, legales, fiscales, contables o técnicos, o valores secundarios como valores históricos, culturales, investigativos, científicos o valores estéticos. Acorde a la valoración de cada documento se hace la respectiva transferencia, sea transferencia primaria o secundaria. La transferencia primaria se hace del archivo de gestión al archivo central. Y la transferencia secundaria es la remisión de documentos del archivo central al archivo histórico para su conservación permanente. Igualmente, la Gobernación de Boyacá cuenta con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDA. Este es un sistema de gestión de documento electrónico de archivo denominado QUIN, el cual hace las veces de ventanilla única, siendo una herramienta utilizada como canal de entrada a la Gobernación de Boyacá, donde el ciudadano puede iniciar cualquier trámite en forma anónima o utilizando un usuario previamente registrado. En cuanto a la obligatoriedad de la organización de los archivos de gestión, el Acuerdo 042 del 2002 establece los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Se regula el inventario único documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos. Igualmente, el Acuerdo 02 del 2002 establece que las entidades deben organizar sus archivos de gestión en conformidad con la tabla de retención documental y esta debe estar en concordancia con los manuales de procedimientos y funciones de la misma. Para el caso de la Gobernación de Boyacá se encuentra en eSolution el instructivo de manejo de archivo de gestión, igualmente el procedimiento para la conformación de archivo de gestión para realizar transferencias primarias. En el momento de organizar nuestro archivo es necesario tener en cuenta la clasificación, ordenación y descripción para el mismo. En primer lugar, tenemos la clasificación documental. Esta es la labor intelectual mediante la cual se identifican y se establecen las series que componen
cada agrupación documental, es decir, fondo, sección, subsección, de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. En segundo lugar de la organización documental está la ordenación. La ordenación es un proceso mediante el cual se desarrollan actividades de clasificación, ordenación y descripción de los fondos documentales de las entidades, respetando el principio de procedencia y el principio de orden original de los documentos de archivo. Por último, la descripción documental es un proceso técnico archivístico que consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres externos e internos de los documentos con la finalidad de elaborar instrumentos archivísticos. Una vez organizada la documentación, se conforma el archivo de gestión, el cual estará a cargo del jefe de la oficina, quien será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el artículo 34, numeral 5 de la Ley 734 del 2012, Código Disciplinario Único, el cual indica custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso e impedir o evitar sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de la misma. Es necesario resaltar que la Ley 1952 del 2019 entrará en vigencia en marzo del 2002, haciendo una actualización de la anterior Ley 794 del 2012, Código Disciplinario Único. La tabla de retención documental se define como el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documento, es decir, se considera como el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que debe hacerse con cada uno de ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. La estructura de la tabla de retención documental es la siguiente. En la parte superior tenemos unidad productora. Corresponde al nombre de la entidad o razón social de la entidad que produjo los documentos. Siguiendo, oficina productora, que corresponde al nombre de la unidad administrativa que produjo la documentación en ejercicio de sus funciones. En la parte superior derecha dice código. Se registra el código que identifica a la oficina productora de acuerdo con la estructura organizacional de la entidad. Continuando con los datos de la tabla, la columna código corresponde al código con el que se identifica la serie o subserie de acuerdo al cuadro de clasificación documental. La siguiente columna, denominada serie, subserie, tipos documentales, se refiere o se consigna en ella el nombre asignado al conjunto de unidades documentales resultantes de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia de sus funciones. A continuación, escribir el nombre asignado a las unidades documentales que forman parte de una serie y que se identifican de forma separada debido a los tipos documentales que varían de acuerdo al trámite de cada asunto. Seguido encontramos la columna soporte, la cual nos indica el tipo de soporte en el que está el documento. Luego encontramos una columna dividida en dos partes. Esta columna corresponde al tiempo de retención, ya sea en el archivo de gestión o en el archivo central. La siguiente columna de disposición final se refiere a la disposición final que se le va a dar a nuestro documento. Cuando se marca CT conservación total,
Significa que esta conservación total se va a aplicar a todos aquellos documentos que tienen un valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos de la entidad productora. Asimismo, son patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. Cuando se registra eliminación, quiere decir que se destruyen los documentos que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico y carecen de relevancia para la investigación, la ciencia y la cultura. Esta eliminación solamente se hace en el archivo central. Cuando se marca selección, quiere decir que al cumplir el tiempo de retención se selecciona una muestra de la información para su conservación. Finalmente, en la casilla procedimiento se describe o se registra la información referente al proceso de valoración documental y actividades referentes a la implementación de las tablas de retención documental. Una vez conocida nuestra tabla de retención documental, tenemos el formato único inventario documental, el cual constituye un instrumento archivístico de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o los asuntos de un fondo documental que más adelante nos va a servir para realizar transferencias primarias o igualmente se puede utilizar en el archivo de gestión como fuente de conocimiento y de ubicación de la información que estamos produciendo. El inventario documental tiene una casilla denominada entidad remitente. En esta se debe colocar el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. Igualmente, en entidad productora se debe colocar el nombre completo o razón social de la entidad que produce o produjo los documentos. En la casilla unidad administrativa debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora, es decir, el nombre de la secretaría a la cual pertenece la oficina productora. En la siguiente casilla, oficina productora, debe registrarse el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. Continuando, en la casilla objeto se debe consignar el propósito del inventario, es decir, especificar si se trata de una transferencia primaria, es decir, archivo de gestión a archivo central o transferencia secundaria, archivo central a archivo histórico. O puede ser valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de entidades, dependencias o simplemente inventarios individuales. En la casilla número se numerará cada hoja del inventario consecutivamente para registrar el número total de las hojas del inventario documental a realizar. En la casilla registro de entrada deben consignarse las tres primeras casillas los dígitos correspondientes a la fecha de entrada de la transferencia, año, mes y día. En la letra NT se anotará el número de transferencia que ha realizado la oficina. Continuando, en la casilla número de orden debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente corresponde a una unidad documental, comenzando con el dígito 1 e incrementando 1, 2, 3 consecutivamente. En la casilla código se debe registrar el código asignado por la tabla de retención documental de la entidad para cada una de las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados.
En la casilla Nombre de la serie, subserie o asuntos debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de cada oficina, series, subseries documentales como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Continuando, en la casilla Cédula de ciudadanía, número de contrato, se registran los datos mencionados cuando aplique para la oficina productora. De lo contrario, se registra NA de no aplica. En la casilla Fechas extremas se debe registrar la fecha inicial y la fecha final de cada unidad descrita. Para el formato de la fecha se deben colocar los 4 dígitos correspondientes al año. Enseguida se debe registrar el mes y finalmente el día. En la casilla Unidad de conservación se consignará el número asignado a cada unidad de almacenamiento, carpeta, caja, tomo. Y en la columna Otro se registrará las unidades de conservación diferentes, escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad o el número correspondiente. En la casilla Número de folios se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de conservación descrita. En la casilla Soporte se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al papel, anexos a la documentación, microfilm, videos, cassette, soportes electrónicos, etc. En la casilla Frecuencia de consulta se debe citar si la documentación registra un alto, medio, bajo o ningún índice de consulta. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable de dicha documentación. En la casilla Notas se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las columnas anteriores. Para la documentación ordenada numéricamente como actas, resoluciones, decretos, circulares, entre otros, se anotarán los siguientes datos: saltos por error en la numeración y o repetición del número consecutivo en diferentes documentos y o faltantes. Para los expedientes deberá registrarse la existencia de anexos, planos, facturas, CDs, fotografías o cualquier objeto del cual se hable en el documento principal. De estos debe señalarse en primer lugar el número de unidades anexas de cada tipo. Ejemplo, una hoja con 5 fotografías sueltas. Luego el número consecutivo, si lo tiene, ciudad, fecha, asunto o tema de cada anexo. En la casilla Elaborado por se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza la elaboración del mismo, obligatoria para cada hoja del formato. Igualmente, en la casilla Entregado por se anotará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de entregar la transferencia, director, subdirector, jefe, coordinador, etc., así como el lugar y la fecha en que se realiza dicha entrega, igualmente obligatoria para cada hoja del formato. Por último, en la casilla Recibido por se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. Igualmente es obligatorio para cada hoja del formato. Ahora les vamos a presentar los pasos para la conformación del archivo de gestión según el Acuerdo 042 del 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión. Paso número 1. Debes localizar los documentos de tu entidad teniendo en cuenta las series, las subseries, sus funciones y
a la mano debes tener la tabla de retención documental. Paso número 2. Ordena la documentación de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción será el primer documento que se encuentre al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la misma. Este principio se denomina principio de orden original. Paso número 3. Cuando ya tengamos ordenada nuestra documentación, vamos a depurar, es decir, quitar ganchos metálicos, hojas en blanco y fotocopias. Solamente dejamos los documentos que se van a archivar. Paso número 4. Ubicamos el gancho, que debe ser plástico, en nuestra carpeta en una de sus aletas, teniendo en cuenta el doblez que se le debe hacer para ubicar correctamente más adelante los documentos. Paso número 5. Después de tener lista nuestra carpeta con el gancho plástico, vamos a anexar nuestros documentos teniendo en cuenta el orden inicial. Paso número 6. Para realizar la foliación es necesario que sea en el orden en que van llegando los documentos a la carpeta. Recuerda que esta debe efectuarse en el extremo superior derecho de la hoja en dirección al texto con un lápiz de mina negra y blanda HB2 en forma legible y sin enmendaduras. Se recomienda que cada expediente no supere los 200 folios. Paso número 7. En este paso es necesario rectificar la foliación. Hay que revisar la conformación del expediente. No debe superar los 200 folios y estos no se deben separar. No debe haber ningún proceso dividido. Paso número 8. Para rotular es necesario utilizar un marcador negro y tener en cuenta el código, la sección, la subsección, la serie, la subserie, el número de folios y las fechas extremas más el número de la caja. Paso número 9. Vamos a ubicar cada carpeta de izquierda a derecha dentro de una caja X200 tipo nevera. Una vez cerrada la caja, se debe escribir el nombre del fondo, su sección, la subsección, serie y subserie, cada una de estas con su respectivo código, el número de cajas, el número de carpetas y los años. Si en nuestra oficina no utilizamos cajas, sino archivadores, la carpeta se ubica según el código de la tabla de retención. Se rotula el archivador de arriba hacia abajo en orden alfabético y acá podemos utilizar cualquiera de los dos tipos de carpetas que se utilizan normalmente dentro del archivo. Carpeta de 4 aletas o de 2 tapas. Ahora, unas recomendaciones. Debes reconocer los documentos de apoyo. Ten presente el cumplimiento de los tiempos de retención dispuestos en las tablas de retención documental. Evita subrayar, usar resaltador o cualquier tipo de marca en los documentos. Evita perforar, grapar y anillar los documentos. Y en caso de ser necesario de reunir 2 o más folios grapándolos, debes colocarle una protección de papel bond blanco que aísle el gancho metálico y evite su oxidación. Proceso para las transferencias documentales debe tener en cuenta la organización de los documentos generados y tramitados por la dependencia, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, conformados series y subseries documentales registradas en la tabla de retención documental. Para los actos administrativos, contratos, historias laborales y expedientes compuestos
que lo requieran, llevar un registro individual de los documentos que lo conforman, diligenciando el formato hoja de control durante la etapa activa del expediente. Se debe rotular o identificar cada una de las unidades de conservación de tal forma que permitan su ubicación y recuperación, reflejando el código, sección, subsección, serie documental, subserie, número de folios, fechas extremas y número de carpeta. Se debe registrar la información correspondiente a cada uno de los documentos que conforman el archivo de gestión en el formato único de inventario documental, el cual se encuentra en eSolution. Es necesario verificar el formato único de inventario documental previamente diligenciado con la tabla de retención documental, una vez cumplidos los tiempos de retención, los cuales se inician al contar a partir del cierre del expediente o terminación del trámite que le dio inicio. Se debe rectificar que la información consignada en el formato único de inventario documental sea coherente con la transferencia, fecha de entrega, lista de unidades documentales, número de orden, número de folios, aplicando el formato de control de seguimiento a transferencias. Si la información es conforme, se acepta la transferencia. De lo contrario, no se hace, ya que no cumple con todos los requisitos. Una vez revisado el formato único de inventario documental en concordancia con la tabla de retención documental, se suscribe el acta de entrega de transferencia y se archiva en la carpeta junto con el formato de transferencias documentales. De esta manera, damos por finalizada la inducción sobre gestión documental. Agradecemos a todos ustedes por su compañía.